Amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gozo que compartamos este tiempo en la presencia del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, al Salmo número 110, hermanos. Salmos número 110. Antes de que leamos juntos este texto, debo decir que en sesiones anteriores hemos estado trabajando a partir de lo que nos enseña Romanos en el capítulo 1 acerca del Evangelio de Dios, ¿no? Evangelio que procede de Dios, lo hemos visto por su gracia, que fue anunciado, dice, primero por los santos profetas del Señor, y que está centrado en Cristo, en el testimonio de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Paulo luego va a tomar la enseñanza para decir a los corintios en el capítulo 15 de la primera carta que el testimonio de Cristo está centrado en tres verdades fundamentales. Lo primero es que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y hemos comprobado por la gracia de Dios que también fue hecho conforme a las Escrituras, y que con poder el Padre le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra para gobernar conforme a las Escrituras. El Espíritu nos ha movido a trabajar un poquito más en lo que tiene que ver con esto de la resurrección de Cristo, porque la Escritura enseña puntualmente en Romanos capítulo 1, verso 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poderes, por el poder de santidad de la resurrección, que se manifestó entonces en la resurrección de entre los muertos. Eso nos ha movido a considerar este salmo profético, Salmo 110, en que el Señor había dicho dos cosas. Una de ellas es la que creemos, de alguna manera la hemos trabajado en estos tiempos breves que tenemos, pero cuidando de hacerlo en la mejor gracia del Señor. Lo primero está dicho en los versículos 1 al 3. Dice Jehová, el Padre, Dios, el Señor, dijo a mi Señor, hablando del bendito Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Qué interesante esa instrucción, ¿eh? Domina, manda, gobierna, establece autoridad. Aleluya. El apóstol escribe a los filipenses para decirle que luego del proceso de humillación que vive el bendito Hijo, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Domina, dice. Salmo 110:2. La última frase es domina en medio de tus enemigos. Mira el verso 3, es precioso, ¿eh? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Bueno, todo esto no vamos a entrar hoy porque ya lo hemos conversado. Todo esto se cumple gloriosamente el día que el Padre levanta a su Hijo de entre los muertos y lo sienta a su diestra. Y se cumple gloriosa, preciosamente, en forma precisa, como toda la palabra de Dios. Pero hay algo que todavía necesitamos examinar y que lo haremos estos días. El versículo 4 dice, juró el Señor, juró Jehová, y no se arrepentirá. No, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse.
Su palabra es verdad. Su palabra es eterna. Jesucristo va a decir, van a pasar el cielo y va a pasar la tierra, pero su palabra nunca va a pasar. Entonces juró el Señor y no se arrepentirá. ¿Qué juró? Tú eres, dice al bendito Hijo, al mismo que le dice, siéntate a mi diestra para gobernar, le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto tiene una trascendencia para nuestra salvación terrible, pues, hermanos, tremendo. Pero tiene hay dos elementos aquí que son muy grandemente, de elevada bendición para nosotros. Lo primero es que al mismo que le dice, siéntate a mi diestra para que gobiernes, al mismo le dice que con juramento le dice, tú eres sacerdote para siempre, o el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces se cumple algo que nosotros leemos por la gracia de Dios en Hebreos capítulo 4. Les ruego, quien tenga su Biblia me acompañe allí. Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, concretamente allí, dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué con tanta confianza? Bueno, porque antes dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que Él fue tentado en todo, bendito sea, tentado en todo pero sin pecado. Él conoce nuestras debilidades, Él vivió como nosotros. Él conoce frente a qué situaciones y circunstancias estamos permanentemente expuestos y en lucha. Entonces, Él tiene misericordia. Pero ¿sabe por qué puede hacerlo? Si Él solo fuera rey, si Él solo tuviera el gobierno político de su pueblo, entonces Él usaría su autoridad, y lo que es malo tendría que proceder contra aquello, y lo que es desobediencia tendría que actuar contra aquello, porque para eso tiene o tendría toda la autoridad. Pero gloriosamente, Él que, según dice el capítulo 2 de Hebreos, Él que siendo el Señor del cielo y de la tierra, dice respecto de nosotros que no se avergüenza en llamarnos sus hermanos. La palabra que conocemos de parte del Señor, especialmente Romanos 8, versículo 29, dice que Él es el primogénito. Él es el primero entre muchos hermanos. O sea, para Él no somos indiferentes. Lo que Él ha hecho, lo que Él ha permitido en su sacrificio, es abrir la puerta para que nosotros, viles pecadores, tengamos la posibilidad y el acceso a la paternidad de Dios. Y Él como puerta nos permite, nos llama a entrar a la casa. Por eso dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esa relación tan íntima ocurre esto que dice aquí en Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dijimos algo hace minutos. Si Jesucristo solo fuera el gran rey del cielo y de la tierra, por su sola condición de rey de reyes y señor de señores,
estando en su santidad, no podría mantener ningún contacto con nosotros los pecadores. No podría. Entonces tendría que proceder según está establecido en la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Y quiénes se libran? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, así estaba escrito. Lo glorioso es lo que la iglesia debe valorar de una vez, lo que la iglesia debe reconocer para honrar al Dios de los cielos. Y lo que aquel amigo que hasta hoy no había conocido a Jesucristo el Señor debe permitir que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de su entendimiento. Tiene que ver con este hecho que no tiene lógica humana, que no tiene comprensión humana, que simplemente se recibe por la fe porque es un don, es una gracia de Dios el Padre. Él permite, Salmo 110:1, que al mismo Hijo, a quien le dice, siéntate a mi diestra para que gobiernes, al mismo le dice en el verso 4, he jurado que a partir de ahora eres el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, en una sola persona está el reino, está el gobierno, está la autoridad y está el poder. Pero también está la misericordia y el trabajo de intercesión que Él hace por nosotros permanente delante de Dios el Padre. ¡Qué cosa tan gloriosa! Por eso dice que podemos acercarnos confiadamente al trono. Habla del trono y habla de la gracia, pero dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro que necesitamos, para el oportuno socorro. Pero no es todo, hermanos, todavía. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y eso, lo digo inmediatamente, eso, hermanos, rompe todos los esquemas en lo que tiene que ver con culto a Dios el Padre. Eso rompe todos los esquemas respecto de la relación espiritual con que el hombre puede y debe comunicarse con Dios. Pero absolutamente todo, hermano. Dios había dado a Israel, su pueblo, un gobierno, un gobierno político y había dado un cuerpo sacerdotal. Uno gobernaba el país y el otro intercedía por el pueblo frente a la santidad y al trono de Dios. Eso funcionó permanentemente así. Aún hasta estos días hay parte del pueblo de Israel que no ha creído en Cristo y que mantiene esa forma. Y hay un gobierno político que trata con el mundo, que participa o no en muchas cosas, que vive en función de la guerra. Y hay otros que son un cuerpo de sacerdotes que mantienen una cosa histórica por no reconocer que Jesucristo es el gran sumo sacerdote según el orden que Dios el Padre ha dispuesto. Dice el Señor que Jesús entonces toma esta condición de sumo sacerdote, pero en un orden distinto. Los sacerdotes del primer pacto en Israel eran todos descendientes de Aarón. Por lo tanto, eran según Aarón o en el orden de Aarón. Para ser sacerdote había que provenir de la tribu de Leví. No había ninguna otra posibilidad. Sin embargo, Jesucristo, y lo explica Hebreos en el capítulo 7, si tiene oportunidad, por favor de abrir la escritura allí, yo le ruego que me acompañe. Es muy interesante. Quiero decir que Melquisedec aparece en una figura hermosa, ya en el capítulo 14 de Génesis. Se le aparece nada más y nada menos que a Abraham.
en un tiempo en que Abraham necesitaba ser fortalecido, había tenido una gran lucha, la había ganado, pero todavía le quedaba una gran lucha espiritual por delante, porque Dios le había prometido hijo, pero no lo tenía, nada pasaba, ni en su vida ni en la vida de su mujer, que era estéril. Había una lucha espiritual fuerte en él. Sin embargo, aparece Melquisedec y la Escritura dice que este Melquisedec le da pan y le da vino. O sea, lo hace participar de la cena del Señor, lo hace participar del cuerpo de Cristo y de su sangre. Como si eso fuera poco, lo bendice. Melquisedec bendice a Abraham. Tan bendecido es Abraham, tal es su reconocimiento, que toma, dice, el diezmo de todo el botín y se lo da todo a Melquisedec. Y el Espíritu toma entonces esta figura de este Melquisedec para establecer un nuevo orden sacerdotal. ¿Por qué no me acompaña, por favor? Espero que esto le bendiga. Hebreos capítulo 7, leamos del capítulo 6, el verso 20, que es el último, y seguimos. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el primero, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque, 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Mire lo que significa el nombre de Melquisedec. Rey de Justicia. Repito el verso 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, Rey de Justicia y Rey de Paz. Qué interesante si usted pudiera empezar a compararlo con Jesucristo, el Señor gobernando, ¿no? Verso 3. Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, nadie sabe cuándo nació, ni fin de vida, nadie sabe qué pasó con él después que se apareció a Abraham, sino, atienda, hecho semejante al Hijo de Dios, aleluya, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec. Acompáñenme al versículo 11, por favor. Si pues, dice aquí, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el sacerdocio de los hijos de Leví, lo que Dios le dio a Israel como sacerdocio. Dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, la pregunta es, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambió la estructura, cambió el orden, cambió la base, le dio un sentido distinto. Esperamos alcanzar a comentarlo. Verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, hablando de Jesucristo entonces, Jesucristo llamado a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Mira el 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no
constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aleluya, aleluya. Dos cosas que debemos decir. Primero es la figura, brevemente decir acerca de la figura de Melquisedec. Él aparece allí frente a Abraham, hablo de Génesis 14, aparece frente a Abraham y como dijimos antes, aparece con pan, aparece con vino, aparece con la cena del Señor. Y lo bendice y frente a Abraham honra al Señor porque dice que todo lo que Abraham ha conseguido es por la gracia, es la bendición de Dios. Y que hace Abraham en reconocimiento, como lo hace cualquier hijo de Dios, como lo hace todo hombre, toda mujer que ha conocido a Cristo, que por la palabra tiene fe en su vida y que busca agradar a Dios. ¿Qué hace este varón Abraham frente a Melquisedec? Toma los diezmos de todo, dice, y lo entrega a Melquisedec. Pero aquí el Espíritu habla diciendo que este Melquisedec no se conoció de él. ¿Cuál es su origen? ¿Cuándo comenzó ni cuándo terminó? Sino que dice que este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Aleluya. Y en esto hay que ser cuidadoso, porque cuando se dice que Jesucristo, lo dice el Padre con juramento, va a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, alguien puede confundirse y decir que Jesucristo se ha asemejado a Melquisedec. No, mi hermano, cuidado. Aquí dice expresamente, y así debemos entenderlo si estamos en la gracia del Señor. Fue Melquisedec el que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Él es una figura. Versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos, ¿no? Sin padre. Usted sabe que el gran problema, una de las dos razones por las que llevaron a Jesús a la cruz, los judíos, fue por decir que Dios era su Padre. Claramente ellos no conocieron nunca a su Padre, ese es el problema. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días. Usted me puede decir desde cuándo existe Jesucristo, el bendito Hijo. Cuando la Escritura dice en Colosenses 1:18 que Él es el principio. Y Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin principio de días, ni fin de vida. Dice, hablando de Melquisedec, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec fue presentado proféticamente como semejante al Hijo de Dios, nunca al revés. Dice, aquel permanece para siempre. Permanece sacerdote para siempre. En esta figura de un sacerdote de quien no se puede hablar de una vida terrenal, es que Dios el Padre toma aquella figura y establece ahora un nuevo orden. Ya no descendiente de Aarón, ya no de la tribu de Leví. Jesucristo viene de otra tribu, la tribu de Judá. Pero como Dios es el Señor, como Él es el Padre, como Él tiene todo el gobierno, entonces Él dispone que se inicie otra forma de gobierno sacerdotal, otra forma de intercesión, otro camino, otro medio para que todo hombre tenga la posibilidad y acceso al santo y bendito Dios de los cielos. Por eso es que Jesucristo había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es finalmente el único medio que tenemos para venir a Dios, nuestro bendito Señor y Padre. Él es el que nos invita, según leíamos en el capítulo 4 de Hebreos. Vengamos confiadamente. Aleluya, amigo, vengamos confiadamente. ¿Qué hiciste antes? ¿Cómo fue tu vida antes? Amigo, vengamos confiadamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades.
sino que tenemos uno que fue tentado en todo, fue tentado en todo. Entonces Él sabe lo que vivimos, Él sabe lo que pasamos, Él nos ama entrañablemente. Y antes de venir a Él, cuando estábamos en pecado, Él murió por nosotros, como ahora que somos parte de la casa, con debilidades, pero somos parte de la casa, somos hijos de Dios, nuestro Padre, como ahora. No nos va a sacar adelante y no nos va a dar todas las cosas que requerimos, que necesitamos. En el nombre de Jesucristo el Señor, venga, acérquese. Y a los amados hermanos, amemos al Señor, seámosle fiel, vivámosle dando gracias y gloria, porque Él es el único que merece alabanzas por su amor, por su entrega, por su obediencia. Bendito es el Señor y alabado sea su nombre por siempre y para siempre. Amén.